Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle, darle la bienvenida al espacio en el que debatir es mucho más que contradecir y vociferar. Aquí las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión, porque la comprensión de los extremos comienza debatiendo con Carlos Castellanos. Hoy, con Diana Luz Vázquez Ruiz y Paulina Mendoza, hablaremos del aborto. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos La Octava Digital. Yo soy Carlos Castellanos. Aquí comenzamos. Sueño con un México en donde todas las mujeres tengamos el derecho a la educación sexual para decidir, a los anticonceptivos para no abortar y al aborto legal para no morir. Gracias. La reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular el reconocimiento del derecho constitucional de la mujer al aborto en todo el país marca un hito en la lucha feminista. Ahora cada estado de la Unión Americana determinará las condiciones en las que permite o no la interrupción del embarazo. En el caso de América Latina, 8 países, Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y México, permiten la interrupción voluntaria del embarazo, pero bajo determinados plazos de gestación. En Chile, Brasil, Guatemala y Venezuela hay matices, se permiten casos de violación, afectaciones de salud a la madre y factores socioeconómicos. La prohibición total está vigente en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en República Dominicana y también en Haití. Aquí en México, desde septiembre del 2021, debido a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue despenalizada la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que ninguna mujer que lo practique puede ir a la cárcel, aunque esto no implique su legalización. También la Corte, por cierto, declaró inconstitucionales las legislaciones que protejan la vida desde la concepción, pues con base en sus argumentos limita los derechos de las personas gestantes. El aborto no es bien aceptado por algunos actores sociales que señalan que se trata de un crimen. Los principales cuestionamientos, tanto a favor como en contra cuando hablamos de aborto, van desde argumentos religiosos, éticos y morales, hasta el hecho de que la mujer debe decidir sobre su cuerpo y poder practicar una maternidad deseada. De eso vamos a hablar en este Debatiendo con Carlos Castellanos, y para comenzar le damos la bienvenida a Diana Luz Vázquez Ruiz, defensora y promotora de los derechos de las mujeres y de las infancias. Ella es promotora de la Ley Sabina, que impulsa reformas para garantizar que las madres de familia reciban pensión para sus hijos por parte de los deudores alimentarios. Bienvenida, Diana Luz, gracias por estar con nosotros. Carlos? Gracias a ti. También está con nosotros Paulina Mendoza, fundadora y vocera de Mujeres Libres y Soberanas. Ella es internacionalista y representante de organizaciones de la sociedad civil en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México. Bienvenida, Paulina, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Gracias, muchas gracias. Pues vamos a comenzar, si les parece, y por mero orden alfabético. Comienzo con Paulina Mendoza. Primera pregunta, Paulina. ¿Qué impacto va a tener aquí en nuestro país el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ahora dice, pues se echa para atrás un asunto que muchos consideraban no tendría por qué debatirse cuando hablamos de derechos? ¿Cuál es el primer punto sobre el asunto? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Primeramente, gracias a Diana Luz por estar aquí también y a todo el público que nos acompaña. Creo que esto es bien importante que lo podamos tratar y estamos muy contentas que nos hayan invitado para compartir parte de nuestra perspectiva. Porque nosotras creemos que este fallo lo que hace es primero sacar a la luz cómo estuvo desde el inicio mal hecho esta sentencia. Es una realidad que este caso
de nombre la mujer Jane Roe, que de nombre real era Norma McEvery. Ella lo que buscaba era practicarse efectivamente un aborto. Ella estaba en Texas, estaba prohibido en Texas, y lo que hace es decir, oigan, necesito que me ayuden. Entonces, 2 abogadas ven en ella la oportunidad de decir, vamos a llevar este caso para lograr el derecho constitucional en todo Estados Unidos. Llama la atención que ella no abortó. Ella tuvo a una niña, de hecho. Es algo que llama la atención porque en lugar de decir, oigan, pues te apoyamos, te pagamos el aborto, no, dijeron, vamos a usar este caso para poder lograr lo que se logró en el 73. Este caso fue llevado a la Suprema Corte y la Suprema Corte dice, vamos a legalizar el aborto, vamos a darle este estatus de derecho para que las mujeres puedan practicarse el aborto. Entonces, de entrada, y aparte es interesante también comentar que ella en un inicio dijo que era por causa de una violación, cuando no fue así. Después de muchos años sale la verdad, ella misma declara que no era cierto como había sido todo el caso, y es por eso que dentro de todo este proceso legal que se lleva a cabo, donde se hace una cuestión de decir, oiga, necesitamos que revise nuevamente la Corte de los Estados Unidos, ahí se dan cuenta que no le correspondía a la Corte, no era un tema judicial, sino es un tema que le regresa a los estados la capacidad que a través de sus congresos decidan si sí o si no. Y esto es lo que creemos que sale, y es muy bueno rescatar, el respeto a la soberanía de los estados. Nosotros como ciudadanos vamos y votamos por las personas que nos van a representar. Y con base en en lo que la ciudadanía le está pidiendo a sus legisladores es que a favor o en contra. Entonces se les regresa este derecho a los estados y creemos que esto es algo súper importante e interesante de compartir, porque vemos una esperanza. Yo sí veo una esperanza para América Latina. Antes se creía que es improbable que una sentencia de orden judicial pudiera revertirse, y aquí vemos que sí se revirtió, y vemos una esperanza porque también creemos que se le ha mal llamado derecho al aborto. No existe el derecho al aborto. No existe. Otra cosa es que nos han vendido esa narrativa queriendo empoderar a las mujeres diciendo que es un derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y la verdad no, es que estás decidiendo por otro ser que tiene un código genético totalmente diferente al tuyo, 50% de la madre, 50% del padre. Y entonces vemos aquí cómo los tratados internacionales que realmente protegen el derecho a la vida están siendo invalidados por el supuesto derecho constitucional al aborto. Entonces, por eso lo vemos como algo muy positivo que se haya revertido esta sentencia. Bien, Paulina. Diana Luz, la misma pregunta. ¿Cómo ven la sentencia que se emitió en Estados Unidos? Y abonando con lo que dice Paulina, ¿de verdad no existe entonces un derecho al aborto? Por favor. Primero yo quisiera hablar o hacer un planteamiento de las posiciones ideológicas que hoy marcan el mundo. Bien. Me parece que este debate que quizá habríamos olvidado o que ahora quizá resurge con más fuerza de liberales conservadores, hoy parece ser que los señores, al resentir la llegada de las mujeres a la toma de decisiones, quieren seguir controlando el mundo, quieren seguir controlando nuestros cuerpos, y es a través de estas ideologías de derecha e izquierda que quieren seguir polarizando los señores, pero me parece que lo más importante hoy que está pasando en América Latina, que está pasando en México y que está pasando en Estados Unidos es esta polarización de estas ideologías, pero que viene en detrimento de las mujeres, políticas públicas en detrimento de las mujeres. Encontramos, por ejemplo, en Argentina un Agustín Laje que está teniendo unas narrativas terribles en contra de la libertad de las mujeres. Es una ideología, por supuesto, de derecha, religiosa, pagada, y que está siendo financiada por organismos internacionales, por supuesto, para poner en el centro del debate la libertad de los cuerpos de las mujeres. Y por supuesto Estados Unidos, nosotros tenemos esta cultura, esta tradición anglosajona del derecho, copiar los modelos de derecho de México que emanan de Estados Unidos. Lo vemos con los juicios orales, por ejemplo, ¿no? Y ahora, por supuesto que si hablamos de cuál es el impacto, el efecto que va a tener esta decisión en Estados Unidos, pues de entrada el replanteamiento de esta derecha en México de decir, bueno, ya pasó en Estados Unidos,
¿por qué no lo replanteamos aquí en México? Estamos teniendo diputadas del PAN, por supuesto, en México, con posiciones de verdad tremendas con la libertad de los cuerpos, no solamente de las mujeres, sino también de las personas. Encontramos una América Rangel, por ejemplo, con una posición en redes sociales bastante lamentable que va en detrimento de los avances de derechos de las mujeres, de los derechos también de las personas trans. Y bueno, esta no es la agenda de la que hoy vamos a hablar, ¿no? Pero por supuesto que es importante analizar o tener un visor de quiénes son las personas o los personajes que están marcando la agenda de estas posiciones de derecha ultraconservadora que está atentando contra esta visión de libertad que estamos empujando fuerte las feministas, y por supuesto esta libertad parte de nuestros cuerpos, de decidir sobre nuestros cuerpos. En el discurso de esta derecha ultraconservadora se podría incluir lo que decía Paulina precisamente, en el sentido de que no hay un derecho a abortar como tal. Yo diría que los hombres han categorizado desde su legislación, porque han sido mayoría por muchísimas décadas, siglos, en los congresos locales, federales, quienes han estado legislando y prohibiendo estas posiciones de libertad de las mujeres. Ha sido una lucha feminista renombrar nuestras libertades, y por eso de entrada lo que dice Pau me hace sentido. Me parece que ahora en la narrativa no es un contexto en el que yo esté poniendo el dedo en el renglón, pero me parece importante renombrar también cómo han los hombres dado estos adjetivos, estas formas de la propia libertad desde la salud de nuestros cuerpos, ¿no? Y por otro lado, sí decir, en el contexto de Estados Unidos, que son 50 estados. Hasta esta semana había 9 estados que estaban ya prohibiendo, ¿no?, el aborto en este país. Sin embargo, me parece que hay también legisladoras que están poniendo en el discurso, en la narrativa, en el debate, como representantes de sus estados, nuevamente al centro esta capacidad de soberanía que bien mencionaba Paulina, que es difícil revertir, por supuesto. Encontramos también que fue un solo voto esta decisión de este Tribunal Supremo de 9 magistrados, 5 fueron los que pues votaron en detrimento de la libertad de las mujeres en Estados Unidos contra 4. Me parece que es un debate que tiene que ver también con una raíz económica, que tiene que ver con esta posición ideológica de derecha e izquierda que quiere marcar un parteaguas, por supuesto también en América Latina, y que tiene sus representantes en México. Perfecto. Paulina, todo lo que dice precisamente Diana Luz, y enmarcado en el hecho de que esta polarización que se está viviendo y en el asunto en particular del aborto, dice Diana Luz, es un producto de la cultura patriarcal que viene en detrimento de las mujeres. ¿Lo ves así? Bueno, me encanta que lo haya sacado Diana, porque estoy totalmente de acuerdo. Les voy a decir por qué. En la primera ola del feminismo, las mujeres luchaban por sus derechos, por el reconocimiento de sus derechos y los de sus hijos. Eran un motor fundamental que movía a las mujeres para poder querer igualdad en el trabajo, reconocimiento laboral, reconocimiento de salario. Y ellas tienen este motor súper fuerte. Susan Anthony era una de ellas, Miller, ¿no?, la pareja Miller, están empujando. Y las mujeres empiezan a unirse de diferentes países y empiezan a hacer algo extraordinario, que es empujar el sufragio, empujar el reconocimiento de las mujeres, y empiezan a hacer este gran movimiento de mujeres que es de los más increíbles que ha pasado y que ha logrado el voto en diferentes países. Ahorita en algunos estados en México, todavía en algunos municipios de Oaxaca, no pueden votar las mujeres, por increíble que parezca, pero se logra hacer un parteaguas. Pero ¿qué es lo que pasa? Creo, y no sé si nombrarlo patriarcado, pero yo sí creo que un grupo de hombres o personas que no estaban a favor de esta fuerza que estaban logrando las mujeres, lo que hicieron es, tenemos que dividir este movimiento. ¿Y cómo lo vamos a poder dividir? Con el tema del aborto. Porque efectivamente, casualmente, en la segunda ola del feminismo empieza a hablarse de la narrativa de los derechos reproductivos y sexuales. Entonces empiezan a hablar de la decisión de los cuerpos, empiezan a hablar de que pues realmente no es mi hijo, es un cúmulo de células, lo que importa es que me están dando a decidir entre mi profesión, entre realizarme o tener que quedarme encerrada en mi casa. No, pues me voy un poco más por la parte seductora. Nos dieron a escoger cuando no se tiene que dar a escoger. ¿Y qué es lo que pasa? El movimiento queda totalmente dividido. Si hay algo en lo que nunca vamos a coincidir las mujeres, es en el tema del aborto.
las que están a favor de la decisión del aborto por creer que es una decisión por su cuerpo, ellas no van a ceder en ese aspecto. Y las mujeres que estamos convencidas de que el respeto y la garantía de la vida es en todas las etapas, también no vamos a ceder. Entonces es algo que nos va a tener toda la vida separadas, toda la vida hasta confrontadas. ¿Y esto a quién le conviene? Imagínense lo que lograron Mujeres Unidas. Y quiero aquí también resaltar algo súper importante. Las mujeres, cuando está el movimiento súper fuerte, sufragista, de unión de mujeres, lo que empiezan a hacer es a meterse un poco en el tema de las guerras. Empiezan a decir, oye, yo no tengo hijos para que vayan a matar a tus hijos. Oye, la guerra lo que provoca, ¿qué es? Violaciones a los derechos de las mujeres. ¿Quiénes son las principales motines de guerra? Las mujeres. ¿Quiénes son violadas en una afrenta y también para dejar como la semilla? Si queda embarazada del enemigo. Qué peor afrenta que haya que esa, ¿no? Entonces empiezan ellas a decir, oigan, no, queremos la paz. Y las mujeres son constructoras de paz. De parte de mi organización de investigación, análisis y propuestas en derechos humanos, lo que hicimos fue una investigación de la construcción de la paz por las mujeres y vimos ese hilo conductor. Las mujeres empiezan a meterse en la cuestión de la paz y es cuando dicen, ¿saben qué? No nos conviene que las mujeres quieran detener la guerra, porque la guerra siempre reactiva la economía. La guerra es un factor fuerte de confrontación, de reactivación de economía, de poder. Entonces dicen, tenemos que dividir este movimiento. Y tristemente lo logran a través del tema del aborto. Vaya. Diana Luz, tu opinión, por favor. Yo ahí discrepo. Me parece que hoy el movimiento feminista toma un ala mucho más visible, mucho más fuerte en México. No dudo que las compañeras de Argentina, de Chile, también con tremenda fuerza. Pero en México me parece que cada vez más mujeres jóvenes están participando en las marchas. El tema del aborto es un tema central, toral, hoy de las conversaciones de mujeres de 15, 16 años, 14. Yo me maravillo de escucharlas. Bueno, quiero compartirles, soy de Oaxaca. Y ahora que comentabas el tema del aborto en Oaxaca, las mujeres no vamos a dejar de abortar, no vamos a dejar de decir sobre nuestros cuerpos. Lo hemos hecho toda la vida, desde los brebajes de estos que manejaban las abuelas, que ponen en riesgo, por supuesto, la salud de las mujeres. Y ya lo decían también legisladoras en Estados Unidos, esto no va a dejar de ocurrir. Lo que sí es cierto es que cada vez más mujeres estamos teniendo conciencia feminista, que ya el feminismo ha dejado de ser un tabú, ha dejado de ser las mujeres marginadas, nos siguen diciendo las locas, las rebeldes y demás, pero lo cierto es que cada vez más mujeres se asumen feministas y empiezan a investigar de qué se trata la libertad de las mujeres, empieza a haber más mujeres en los congresos locales haciendo legislaciones en beneficio de otras mujeres, que me parece maravilloso lo que está pasando en los congresos locales, en el propio Congreso Federal. Antes, por supuesto, los señores dictaban línea para las leyes. Hoy las mujeres se replantean esa línea en temas que pueden ser en perjuicio de las mujeres. Y eso me parece maravilloso. Y, por supuesto, hablar de una mujer que pueda ser presidenta en este país, poner el dedo en el renglón y hablar de eso, y hablar también de más gobernadoras que, a ver, ojo, no con esto quiero decir que sean feministas quienes están llegando a tomar las decisiones, pero sí creo que es una primera camada, como le llamamos, ¿no? Estaban llegando antes, pues que la prima, las tías, las parejas de quienes toman las decisiones. Hoy las mujeres estamos tan aguerridas luchando por nuestros espacios que no dudo que en esta agenda, y aterrizo nuevamente con lo que inicié en Oaxaca, hoy en una regiduría en la capital oaxaqueña, una regidora propone como política pública un convenio con Mary Stops para que las mujeres puedan tener acceso a procesos abortivos. Y qué maravilloso en Oaxaca. Y bueno, y también decir, esta legislación en nuestro país de despenalizar el aborto, de decir, pues sí, qué bonito que en los estados ya estemos despenalizando y generando estas coyunturas. Ojo, porque también es un doble discurso, en Oaxaca, un estado pues pionero en esta materia. Sí es cierto, se despenaliza, pero también lo cierto es que las mujeres no podemos acceder a un servicio de manera gratuita a un hospital público, O sea, ¿quiénes van a poder estar abortando como ha sucedido hasta ahora? Quienes tienen dinero, quienes pueden pagar este servicio, quienes pueden pagar unas pastillas entre 2.500 pesos y 3.000, quienes pueden viajar a la Ciudad de México a practicarse un aborto de manera segura. Entonces, que sí me parece que este discurso de muchas mujeres, por ejemplo,
oír a una Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación diciendo yo estoy a favor del aborto, a hablar de frente y marcar estas posturas que antes las mujeres teníamos miedo de decir que estábamos a favor del aborto. Hay muchos hombres también que ya están siendo parte de esta narrativa de decir que las mujeres decidan. Eso tampoco pasaba. Entonces, me parece que el proceso va lento, me parece que sí hay muchos feminismos también en el feminismo, estas aristas, estos pensamientos en los que podemos discrepar, pero hoy las mujeres me parece que cada vez somos más las convencidas del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Bien. Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia desde septiembre del 2021, aquí en nuestro país ya no se puede criminalizar a quienes recurran a la interrupción del embarazo. Pero en México, a pesar de eso, sí existen todavía 8 causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito. Son violación, cuando se afecta la salud física o psicológica de la mujer, cuando se pone en riesgo la vida de la misma o por alguna malformación congénita grave, si el embarazo también es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer o cuando el aborto fue provocado de manera imprudencial, cuando también la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo, incluso por libre decisión. Eso ya es un hecho. Sin embargo, solamente 9, precisamente lo que decía Diana Luz, solamente 9 de los 32 estados que hay en este país permiten el aborto por voluntad. Y la Ciudad de México, en efecto, fue pionera de esta práctica, aprobando la misma desde el año 2007. Los matices y las causales varían en el resto de las entidades, aunque por violación pues es permitido el aborto en prácticamente todo el territorio nacional. Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la terminación de un embarazo antes de las 22 semanas completas de gestación o cuando el producto pesa menos de 500 gramos. También la OMS destaca la importancia de que las mujeres tengan acceso al mismo en condiciones médicas adecuadas, es decir, respetando sus derechos humanos al mismo tiempo y reproductivos. Pero debido a que la interrupción del embarazo no en todos los estados es permitida por voluntad, pues estas condiciones, como bien lo decías, Diana Luz, no se respetan. Incluso en Oaxaca mencionabas, a pesar de que ya está aprobado, pues si la mujer no tiene recursos, no va a poder acceder a una interrupción legal del embarazo que garantice su salud y su vida. En fin, la llamada objeción de conciencia por parte de médicos y enfermeras es un aspecto también que se tiene que tocar cuando hablamos de este tema, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que el Estado está obligado a garantizar la disponibilidad de servicios seguros de interrupción del embarazo en todo momento. Ahora bien, si se plantea que el aborto no es la opción, y aquí le preguntaría a Paulina, ¿cuál podría ser entonces? Bueno, nosotros estamos convencidas que el aborto no es una solución. El aborto es una salida fácil. O sea, en el momento que se presenta un embarazo inesperado, tú puedes decir, yo no quiero hacerme cargo, no me quiero responsabilizar. Lo más fácil es sacarlo, no eliminarlo, porque no es interrupción. De entrada es un eufemismo, o sea, no es interrupción legal del embarazo, es la eliminación total del producto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que no solamente estás eliminando la vida, sino también estás condenando a una mujer a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo, de lo que tampoco se habla mucho. Nosotras estamos convencidas de que no solamente si se está dando como esta propuesta de que el aborto es la solución, ¿dónde está el acompañamiento para después? No lo hay. Es decir, a 15 años, y pongo el ejemplo nada más de la Ciudad de México, a 15 años de haberse legalizado el aborto, ¿cuáles han sido los beneficios para nosotras las mujeres? Se han terminado los feminicidios, se ha disminuido la violencia, se han terminado los niños en situación de calle, que eso siempre lo manejan, ¿no? No, es que el aborto va... No, es que eso no tiene relación. ¿Realmente en qué nos ha beneficiado? Yo no veo que haya un beneficio porque tristemente estamos condenando a mujeres a vivir, y está registrado en temas de salud, y voy a proporcionar ahorita algunos datos, cuáles son las consecuencias en tema de salud que ha traído. Porque podríamos creer, aunque digan que el aborto es legal y seguro, siempre hay un riesgo. Siempre va a haber un riesgo porque estás haciendo una intervención que no es natural. Cuando el cuerpo no puede sostener el feto, lo expulsa. Esos son los abortos espontáneos. El mismo cuerpo es sabio y lo va a expulsar. Pero cuando tienes que intervenir
ya sea con un aparato, con productos químicos, estás forzando al organismo a hacer algo que no está. Entonces estás lastimando no solo el cuerpo del no nacido, sino el cuerpo de la mujer, que ha provocado ansiedad, depresión, cuestiones de culpa. Está comprobado, y es un estudio, y ni siquiera, fíjense, son estudios que alguno podría decir, no, son estudios religiosos. No, no son estudios religiosos, ¿no? Una misma mujer pro-choice mencionó la causa que provoca el cáncer de mama. Está comprobado que se da más en mujeres que se realizaron un aborto porque el cuerpo se va preparando para poder alimentar al bebé. Tú vas a interrumpir esa situación y entonces el organismo sigue actuando como debe de hacer. Quedan tapados los conductos y eso a la larga trae consecuencias como el cáncer de mama. Esto es solamente uno de los ejemplos. ¿Y qué pasa también con los hombres? Que hablábamos ahorita, ¿no? Un poquito antes del corte. Los hombres no pueden opinar porque como no tienen útero. No, bueno, la primera decisión de Roe vs. Wade fue por 7 hombres que en ese momento conformaban la corte. Conformaban la corte 9, 7 lo decidieron y ahí sí nadie dijo nada, ¿no? No dijeron, no, oigan, no, como no tienen útero, no. Todo el mundo aplaudió y fue para adelante la sentencia. Ahora lo que vemos es que el hombre sí tiene que participar. Está también comprobado que aquellas parejas, aquellas mujeres que no tienen el apoyo de su pareja, es más fácil para ellas decidir por el aborto a aquellas que su pareja las apoya y que deciden continuar con el embarazo. Entonces, vemos cómo a los hombres también sí les provoca consecuencias. Hay grupos en los que he participado acerca del trauma post-aborto en hombres, que también provoca depresión, también provoca ciertas cuestiones de ansiedad. Sí, o sea, es que, ¿sabes qué? Son de estas cuestiones que a veces no las hablamos y que yo vuelvo al punto. Si estamos hablando de un tema de salud para las mujeres... No pasa nada. No, ahora, debería de ser de manera integral. Es decir, no podemos hablar de que nada más te voy a dar el aborto y se acabó. Bien. No. Tenemos que hablar de todo lo que tú vas a proveer para darle a una mujer una prevención para su cuidado de salud y posteriormente, ¿qué vas a hacer para un acompañamiento posterior en dado caso que llevar a cabo un aborto? Bien, Paulina. Diana Luz. Estoy impactada con lo que acabo de escuchar. Creo que justo son estas posturas las que no están ayudando a las mujeres. Estamos pensando en las mujeres, estamos pensando no solamente en nuestra libertad, que es la opresión en la que los hombres nos han mantenido por toda la historia. Y me parece que esto hoy, cuando hablamos del aborto, de estar pensando en una depresión del Señor por el aborto, no forma parte de una discusión seria del aborto en temas de mujeres, por un lado, y por otro, decir que el día de hoy me trae a esta mesa un aborto del que no se habla, un aborto consciente, un aborto en donde los señores, por voluntad propia, ahí sí hablaría yo de los señores, deciden abandonar a las infancias. Me parece que de estos abortos, los que cometen los señores al no hacerse cargo de la pensión alimenticia, al abandonar a mujeres embarazadas, están abortando también. Claro. Están abortando por años. Tenemos casos de mujeres en juzgados exigiendo una pensión alimenticia por 10, 15 años y los señores impunes, porque la justicia está hecha para que ellos sí puedan abortar, para que ellos sí puedan abandonar infancias. Y eso me trae a mí a esta mesa, a hablar de esos señores, no de su depresión si una mujer aborta, si una mujer decide sobre su cuerpo. Eso me parece gravísimo. Me parece gravísimo que el 40% de las infancias en este país tenga un padre ausente. Me parece gravísimo que 35 millones de mujeres, jefas de familia, se esté romantizando su doble jornada o triple jornada para sacar a su familia adelante o a sus hijos e hijas adelante cuando hay 35 millones de padres ausentes en México. Ese es el aborto del que deberíamos estar hablando y en donde sí tendríamos que estar criminalizando a los hombres, porque hoy están impunes. Y muchos fueron presidentes de la República. Peña Nieto en plena campaña le sale un hijo no reconocido. Muchos fueron presidentes de la Suprema Corte con Góngora, con 2 hijos autistas. Tenemos diputados federales,
alcaldes hoy, presidentes municipales, ¿por qué el aborto se centra en la libertad de decidir de las mujeres? ¿Por qué no hablamos de estos señores que también están abortando? Eso me trae a mí a esta mesa. Y creo también que hay que poner el dedo en el renglón y hablar, por supuesto, de políticas públicas que le permitan a las mujeres también hablar de sus problemas de salud, porque no creo que el cáncer de las mujeres, aún con esta asociación, que me gustaría verificarla, tenga que ver, ¿no? Con esta situación. Me parece podría ser una arista, pero no es la principal situación. Hoy el cáncer de muchas mujeres tiene que ver por estrés, por hacer dobles, triples jornadas. Tiene que ver por la mala alimentación, porque no se pueden alimentar bien, porque tienen que estar padeciendo, porque no hay un ingreso suficiente en casa. Ese es el aborto, me parece, que hoy hay que hablar en este país. Y yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. En verdad, yo estoy en contra de la cuestión de que los hombres se hayan desentendido y no... o sea, no puedo generalizar, siempre va a haber excepciones, pero una gran mayoría, sí es cierto, abandona a sus hijos o vive con ellos y está en ausencia emocional totalmente, ¿no? Y yo te felicito y en verdad qué bueno que presiones, y yo creo que son de las cosas que podemos ir en unidad, mujeres que aunque no coincidamos con el tema del aborto, sí podemos empujar juntas. Porque yo siempre he creído en las coincidencias unión, en las diferencias respeto y en todo tiempo empatía. Y yo estoy convencida, en verdad, convencida de que sí es necesario responsabilizar a los hombres. El aborto de los señores, ¿no? Exactamente, este aborto Están que hacen, abortando. pero también responsabilizarlos antes. Es decir, ¿por qué habría una necesidad de que él abandonara a su hijo? Porque nuevamente la culpa en las mujeres. Estos señores engañan, romantizan, son defraudadores, mienten. Tenemos casos de 2, 3, 4 mujeres, las engañan. A las mujeres nos enseñaron el amor romántico. ¿Por qué nosotras tenemos que ser culpables nuevamente de que estos señores estén así o engañen y mientan? Son fraudulentos, ¿eh? O sea, y entiendo esta parte que tú dices, bueno, ¿por qué vamos a atender su salud? ¿No? O sea, entiendo que cada quien se tiene que responsabilizar de su salud, pero a lo que yo voy es que si el Estado es el que está diciendo, y que es parte de la propuesta de la pregunta inicial que comentabas, Carlos, si el Estado realmente quiere proveer a nosotras, las mujeres, una salud integral, no solamente el aborto, porque nada, te avientan el aborto y ahí se lavan las manos. Es lo más conveniente para el Estado. ¿Qué le conviene al Estado? ¿Que abortes a tu hijo que está por nacer o mantenerlo vivo y darle condiciones óptimas de vida? ¿Por qué las chavitas, como tú decías hace rato, son las que están súper metidas en este tema? Porque es todo lo que le han dado. Es la única opción que le han dado a la juventud de ahorita, abortar. Dime qué otra aspiración pueden tener ahorita otras chicas de decir, quiero ser profesionista, quiero ser madre joven, quiero emprender. No. Todo se ha reducido a la agenda del aborto y nosotras como mujeres libres y soberanas sacamos una campaña literal, era hashtag no hablen por todas, porque no todas queremos exclusivamente que nada más la agenda se reduzca al aborto, cuando no es así. Hay muchísimas cosas que las mujeres necesitamos. Necesitamos seguridad, necesitamos corresponsabilidad, necesitamos equidad salarial, necesitamos que den a la juventud, a esta adolescente que en lugar de vivir su adolescencia prefirió embarazarse, y ahí tendremos que ver todos los factores que intervienen para esta situación, ¿qué le estamos dando a ella para que diga, oye, no? Y a él, porque un embarazo sí o sí es por un esperma y un óvulo. Por eso no podemos sacar de la jugada a los hombres. Y los hombres se tienen que responsabilizar y también regresar al punto por qué nuestra sociedad está como está. ¿Por qué cada vez hay más violencia en nuestro país? Porque hay esta ausencia. Hay una ausencia paternal, hay una crisis de valores en los hogares, hay un descarte de la vida desde el vientre. Si tú descartas una vida de alguien que definitivamente no se puede defender, ¿qué podemos esperar que se respete una vida posteriormente? Es que de entrada no coincidimos con una vida en el vientre, porque lo que postulamos nosotras, lo que luchamos nosotras es que primero se reconozca, ¿no?, este debate que es vida, ¿no? Justamente las 12 semanas de gestación, lo han dicho las mujeres también en Estados Unidos, o sea, no puedes considerar previo a esto la vida. ¿Y en qué momento se vuelve vida? Es un debate interminable, no. Pero lo que sí es cierto es que las mujeres hoy, quienes vamos a terminar, como pasa hoy en este país, pagando por nuestros hijos e hijas a costa de nuestra propia salud, porque estos señores, insisto, legislemos para que estos señores de verdad también dejen de abortar. Antes pues a nosotras satanizarnos, antes de a nosotras
seguir con el tema punitivo de las mujeres que van a la cárcel por abortar. Cuando eliminemos esto, cuando los hombres y mujeres tengamos un piso parejo legislativo, cuando también la palabra de la mujer tenga el mismo valor que la palabra de un hombre ante un juzgado, cuando lo que tú hablas en esta crisis de valores, los señores también sean mal vistos, no les den un empleo, no tengan cargos por ser deudores alimentarios, estaríamos hablando más o menos de un piso parejo para las mujeres. Antes, me parece que toda esta concepción romántica de volver a hablar de un Estado fallido que no ha sabido tener políticas públicas para las mujeres es nuevamente estar revictimizando a las mujeres. Entonces estamos, me parece, en narrativas distintas. Lo que sí creo, y quisiera insistir en este punto, es que hablemos del aborto que hacen los hombres, hablemos de este aborto, de estos delincuentes, de estos también defraudadores que están impunes, que ocupan cargos y que hoy en este país hay que legislar para que este aborto deje de suceder y que es cometido por hombres. Interesante el punto de vista, Diana Luz. Y nos lleva a hablar precisamente pues de marcos normativos, nos lleva a hablar de leyes. Estamos hablando de que en Estados Unidos se están echando para atrás una ley, por decirlo de alguna manera, y llama mucho la atención que hemos escuchado infinidad de veces una frase muy conocida: los derechos no se consultan, los derechos se respetan, se garantizan. Sí. Y parece ser que lo que están haciendo en Estados Unidos, dicen algunos, pues es, pues no, que los derechos no se cuestionan. Pues aquí, más que cuestionarlos, con base en la visión de quienes están a favor de que las mujeres decidan, pues aquí se está yendo para atrás el asunto. ¿Cabe la posibilidad de que algo así permee en nuestro país? Si es así, ¿cómo tendrían que estar preparadas las mujeres para recibir ese tipo de embestidas? Sobre todo, hablando de marcos normativos para beneficio de las mujeres, precisamente. Pues yo sigo insistiendo que debemos de partir de que el aborto no es un derecho. Okay. No es un derecho el aborto. Lo que hizo esta sentencia mal hecha, que es por eso lo que decimos y celebramos de que haya salido a la luz, ¿no? Toda la realidad, ellos lo que dijeron fue, bueno, en el primer trimestre, que es por cuestiones de salud, luego de malformación, en el segundo trimestre, y en el último, es decir, hasta los 9 meses, se puede llevar todavía un aborto en Washington, en California, etcétera, es por problemas de salud de la mujer. Pero el marco constitucional o jurídico que usaron fue el que era la cuestión de decir, bueno, tienen derecho a decidir en el uso de los anticonceptivos para las parejas casadas, para la planificación. Y luego ese rango jurídico saltó para las personas solteras. Y claro que sí, pues todo el mundo tiene derecho de decir cómo planifica, si usa o no usa anticonceptivos, etc. Pero de ahí se brincaron a decir, bueno, y también pueden decidir esta planificación ejerciendo el aborto. O sea, ¿se dan cuenta del salto cuántico tremendo? Sí. Y es cuando dijeron, y aquí viene la parte que mencionaba ahorita, de decir, sí es importante que reconozcamos la vida y la cuestión de el sujeto de derechos, la personalidad. Ahorita lo que se discute ya no es tanto el debate de que si es una vida humana o no, porque la ciencia sí lo ha comprobado. Sí hay una vida humana. En el momento que se une el esperma con el óvulo, se da la concepción y hay un nuevo ser vivo. Pero ahorita el debate es, ¿este ser vivo tiene personalidad? ¿Este ser vivo es acreedor de derechos? Y es ahí donde ya dicen que no, que como no es persona, todavía no es acreedora de derechos y por lo tanto no tiene el derecho del respeto a la vida, que ese sí es un derecho garantizado en tratados internacionales, tratados regionales, en nuestra propia Constitución y a nivel local. Entonces vemos cómo aquí ahorita el debate de la teoría de la persona es ese. ¿Hasta qué momento ese ser vivo que está en el vientre tiene derechos? Y es donde empieza el debate a conveniencia. Unos dicen, hay verdades para todos los gustos, sí, ¿no? Exacto. O sea, ¿sabes qué? Tiene personalidad en el momento de que es consciente, en el momento de que siente, en el momento en que tiene madurez. Sí, pero da la casualidad que durante el embarazo eso es progresivo. O sea, lo vamos adquiriendo conforme va creciendo cada etapa. Los 3 que estamos aquí, quienes están en el estudio apoyando este programa, todos empezamos siendo
un esperma, un óvulo, y se dio consecuentemente el crecimiento hasta lograr ser un bebé, y ahorita pues la edad que cada uno de nosotros tiene y que vamos a seguir creciendo porque es algo progresivo. Las leyes para nuestro país, con base en lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, ¿crees que tendrían que ir por ese sentido entonces? Yo lo que creo y estoy convencida es que a un ser vivo no tenemos que cuestionar si tiene derechos o no, porque entramos en el debate de decir quién sí y quién no es persona. ¿A conveniencia de quién? Es decir, tenemos que proteger la vida que sí es de un ser vivo, que tiene la misma dignidad y que tiene, y no importando su tamaño, tiene la misma dignidad de ser protegido para que él, cuando crezca, cuando ya sea una persona consciente o como queramos nombrarlo, es cuando ya puede decidir con base a sus hechos si va a perder o no la libertad. Es como las personas que están privadas de su libertad. Sí. Ellos ejercieron una decisión, a lo mejor padres que no cumplen y que los meten a la cárcel porque no cumplieron con su responsabilidad. Eso les privó de un derecho. Pero hasta el momento en que ellos, en cierta forma, lo decidieron, lo ejercieron. ¿Cómo le puedes decir eso a alguien que ni siquiera se le está reconociendo esta personalidad que por supuesto debe tener porque tiene dignidad? Todos tenemos una dignidad que debe ser garantizada y protegida. Lo que Paulina está diciendo, Diana Luz, es que hay una confluencia de derechos, en pocas palabras, y habla perfectamente del derecho, pues, del producto, del derecho incluso hasta del papá que engendra. ¿Y dónde queda el derecho de la mujer? Fíjate que hace rato, Carlos, Paulina, comentabas algo y que me parece que quisiera ir como retomando en este resumen de ideas a partir de tus propias reflexiones que tienen que ver con no decidir o no hablar en nombre de todas, ¿no? A nombre de todas. Y eso pues salta en esta mesa porque también habemos mujeres que queremos decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Y por qué ustedes, porque unos señores que están legislando van a decidir sobre nosotras? Entonces, este falso debate también me parece bastante moralino y lo resalto porque cuando escucho a hombres que hablan de, y mujeres también, pero sobre todo hombres, que hablan del derecho del no nacido, del derecho de las personas, ¿no? A este óvulo que tú vas contando a detalle. Y muchísimos son abandonadores de infancias, que ya cuando tienen que pagar, simplemente pues apagan el teléfono, hazle como quieras, y ahí están los señores. Mientras las mujeres tienen que cargar con todo ese peso, porque es un peso. Sí, totalmente. Entonces, creo que tendríamos que empezar a pensar por esas mujeres también, a abordar esas historias que no están contadas porque nos enseñaron a tener vergüenza, a tener miedo de contarlas, y estos señores siguen legislando en detrimento de otras mujeres. Me parece importantísima esta pregunta de si debemos estar prevenidas las mujeres. Sí, debemos estar muy alertas de esta corriente ideológica de derecha que viene argumentando malos gobiernos progresistas para incrustarse como una nueva opción política, como una opción salvadora de todo esto malo, ¿no? Y con un discurso falso que cuando llegan a legislar o llegan al poder están legislando en detrimento de mujeres. Pasa en Nuevo León, está pasando con un Congreso que quiere quitarles la paridad, ¿no? Por señores que quieren definir. Pasó recientemente en la Suprema Corte de Justicia con un ministro que quería legislar para que estos señores deudores ya no fueran a la cárcel. Nos descuidamos 3 minutos y estos señores legislan en detrimento de las mujeres. Entonces, me parece interesante hoy que hayamos generado esta conversación, que existan hoy muchas mujeres, en mayorías en los congresos locales, y que cada vez más, insisto, con una conciencia a favor de legislar para otras mujeres, pero sí debemos estar muy atentas a esto que está pasando en América Latina y sobre todo con este financiamiento internacional de una posición ideológica de derecha. Oye, yo nada más quería agregar, hablando de financiamiento, también es bien importante hablar del negociazo que hay detrás del aborto, que eso también muchas veces no se comparte ni se dice, ¿no? O sea, vemos cómo esto, porque el aborto, pueden creer aquí que en la Ciudad de México, pues, no cuesta, pero claro que sí, todo cuesta. Lo que pasa es que se paga a través de los impuestos. Pero más o menos un aborto te va a salir entre 2,000 y 5,000, dependiendo, ¿no? O sea, un aborto cualquiera y la cuestión es que no es gratuito. O sea, sí lo vamos pagando porque se tiene que llevar a cabo. Y viene esta parte de decir, imagínense todo ese dinero. O sea, y esto hablando a nivel de las clínicas públicas, pero de todo lo que hacen
las Mary Stop, o sea, todas las que son privadas, imagínense cuánto dinero, que de eso no tiene registro, que es interesante también nombrarlo, nada más se tiene registro de los abortos que se han hecho a nivel público, pero no se tiene registro de los abortos que se hacen a nivel privado, que sería bueno también porque una de las cuestiones que decían, con el aborto van a disminuir los abortos, pues no han disminuido, al contrario, tristemente vemos que como ven que es la opción, se van ya más bien por la opción del aborto en lugar de buscar otras opciones. Pero bueno, el punto que quería aquí yo tocar, que es bien importante hablar de las cifras que hay, del negocio que se maneja, porque, como comentaban, ¿no? O sea, no estamos hablando ahorita de una vida que no es vida en cierta manera para algunos, pero cuando es necesario sacar el feto y usarlo para hacer tráfico de órganos, como lo han declarado ex dirigentes de la Planned Parenthood, la más grande industria abortera que hay a nivel mundial, hay que decirlo, y que tiene sus franquicias en todos los países, ahí sí tiene valor porque pues ahí sí tiene órganos, entonces eso sí nos sirven para la industria cosmetiquera también. Entonces, imagínense aparte todo el negocio redondo. Yo te ofrezco a ti que vivas tu vida sexual activa, conócelo, sé plena, sé libre. Tienes tu vida sexual activa, te dicen, ¿sabes qué? Consume anticonceptivos, pero la misma empresa farmacéutica no te está garantizando que esos van a servir. Muchos embarazos se han dado aún con cuidado anticonceptivo. Tendríamos que dar y regularizar si están siendo efectivos o no, para empezar, ¿no? 1. 2, quedas embarazada y lo que yo te ofrezco es el aborto. Imagínate, o sea, me estás comprando anticonceptivos, me estás adquiriendo el aborto y después también vives esclavizada con antidepresivos, vives esclavizada a cuestiones de otra índole. A lo mejor a todas las mujeres, que yo dudo mucho que no haya consecuencias después de un aborto, pero hay un negocio que sí se mantiene a lo largo de todo esto. Bien. Y tristemente las mujeres hemos sido utilizadas, y yo lo tengo que resaltar y recalcar, hemos sido utilizadas para alimentar un negocio que no le importan nuestros derechos, que no le importa realmente nuestra integridad y que lo único que quieren es vender una narrativa que es de libertad cuando no es así. Antes de que contestes, Diana Luz, digo lo siguiente. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazo adolescente entre los países miembros. Por su parte, el gobierno federal señala que 23% de los y las adolescentes empiezan su vida sexual entre los 12 y los 19 años. La edad promedio es a los 15. El 33% de las mujeres no utilizan ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Además, añaden, el aborto no seguro es una de las 5 principales causas de mortalidad materna. También vale la pena destacar que la Corte de este país determinó que las niñas y las adolescentes de los 12 y hasta los 17 años sí pueden acceder al aborto en caso de violación, aun cuando no tengan autorización judicial ni permiso de sus padres o tutores. Ahora sí, Diana Luz. Fíjate, parto de este elemento que nos das, porque estas estadísticas siempre revictimizan a las mujeres. ¿Por qué 33% de mujeres en su primera relación sexual no utilizan un preservativo? Sí, ¿Y los hombres? ¿Por qué no hablamos del porcentaje restante de los hombres que no utilizan, que es mucho mayor? Creo que se refiere a los adolescentes en general, esa cifra en tal Bueno, caso. habría que ir hablando de estas narrativas, insisto, porque cuando el censo, cuando el INEGI, aunque le cause risa a Paulina, cuando el censo genera, por ejemplo, preguntas que tienen que ver con, señora, ¿usted es jefa de familia? Sí. Y no está el jefe de familia, no, el jefe de familia. Claro. Y te lo preguntan después, ¿existe jefe de familia? No, ¿usted es la jefa de familia? Ah, son preguntas de verdad que tendríamos que ir también replanteando. Te dicen, ¿a qué hora regresa, no? Ni siquiera... Entonces, estos porcentajes, ¿por qué tienen que ver con revictimizar otra vez a las mujeres adolescentes? Parto de eso para poder responder a esta falacia argumentativa que han utilizado los ideólogos de derecha para hablar de esta gran industria abortera. Dios mío, ¿no? Hablemos de la industria de la libertad de las mujeres.
¿Por qué tenemos que estar satanizando, estigmatizando a las mujeres que deciden decidir sobre sus cuerpos? Ahora, si esto fuera legal en este país, no habría esta industria. ¿Por qué culpar a las industrias y no culpar a la política pública que ha estado por años en manos de señores que tenían la mayoría en el Congreso Legislativo? Y ahora, estas grandes industrias aborteras, pues bueno, ya estar hablando de estas cuestiones tan minuciosas, ¿no? Si hacen jaboncito con el restante de un producto de aborto. Bueno, de verdad que están buscando desde esta cuestión no solamente propagandística en contra de la libertad de las mujeres, porque el feminismo, por supuesto que es una corriente ideológica que atenta con los privilegios patriarcales y los señores no quieren perder sus privilegios patriarcales. Y claro que hay acompañamientos. Hay una gran cantidad de colectivas que están acompañando a las mujeres que realizan sus procesos y que pudieran ser también generadas desde el Estado. Entonces, yo confío, tengo gran esperanza en que la llegada de las mujeres va a generar políticas públicas en favor de nosotras. Bien. Paulina. Pues recuerda que a veces mente de mujer no significa pensamiento de mujer, ¿no? A veces, Justo. A veces sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay autogoles ahí. Pero me reía más bien por lo que especificaba Carlos de adolescentes en general, porque también yo creo que no solamente hablaba de las mujeres, sino hombres y mujeres que no se protegen. Y creo también en esta parte de... O sea, yo estoy convencida y en verdad, coincido contigo de que es necesario que las mujeres vayamos, participemos en la política, impulsemos políticas públicas integrales. Pero, por ejemplo, yo sería de la idea, ahorita estaba buscando el dato, pero no lo encuentro, del sistema que se ha activado para prevenir el embarazo adolescente. Solamente hay una política pública a nivel nacional, y a mí se me hace increíble eso. Claro. Solamente una. Y empezaron las asociaciones civiles como a señalar, oigan, necesitamos un mayor presupuesto para que realmente haya una prevención. ¿Por qué partimos de que adolescentes de 14 años, ahorita leía las cifras, Carlos, no, menos, porque tienen 15. Que estar, que a lo mejor podrían estar disfrutando, no sé, de otras cosas, porque hay madurez para todo, hasta para la cuestión sexual, porque ellos tienen que ir y enfocarse en una cuestión sexual que a lo mejor en esa etapa todavía no, y que tienen que empezar a vivir una paternidad o una maternidad en un grado de inmadurez todavía y que no están preparados y que de ahí se viene la opción, no, oye, vas a ser madre tan joven. La solución, la falsa salida, el aborto. Y lo que llama también la atención de todos los abortos que se practican, al menos aquí en la Ciudad de México, es que no hay un análisis por la cuestión de privacidad, pero no hay un análisis de si son reincidentes o por qué razón lo decidieron, que sí valdría la pena. ¿Por qué? Porque así podríamos prevenir. Y yo creo que si ya aquí, al menos en México, que aunque yo no lo apoye, está legalizado, sí se tendría que trabajar de una manera mucho más integral y realmente convencidos de que es para apoyar a las mujeres. Si realmente estamos interesadas en que mujeres adolescentes vivan su adolescencia, todo este proceso, que quieran ser mujeres que se preparen para la política, para servir a su país y que no vaya a ser una cuestión de que no están en ese tiempo todavía preparadas para la maternidad, ¿por qué no ver las causas y la raíz de por qué los jóvenes tienen que buscar en el sexo lo que pueden encontrar en otra cuestión? ¿Por qué no se cuidan? ¿Por qué no hay esta promoción? Y aunque te invaden por todos lados, a mí se me hace increíble, oye, todavía que están diciendo día y noche te atacan, ¿no? Con la cuestión de anticonceptivos y así, ¿por qué no los consumen? ¿Por qué no están sirviendo los anticonceptivos? Yo vuelvo al punto y ver qué podemos hacer conociendo la raíz del problema. Mientras no se trabaje en ver la cuestión de esta necesidad, que yo lo veo así, una necesidad muy fuerte de encontrar un sentido de identidad y significado en el sexo. Y que a veces no queremos tratarlo, que a veces nos dicen, ay, no, hablar de esas cosas es súper importante. Si estamos viendo que es un problema que se está presentando, que hay muchísimo el embarazo adolescente, tenemos que trabajarlo, tenemos que prevenirlo. ¿Eso tendría que formar parte del enfoque legislativo de este país? Totalmente, totalmente. O sea, yo sí estoy totalmente convencida de que necesitamos políticas públicas integrales que no solamente me digan el aborto es la solución, no. Yo necesito políticas que me ayuden a prevenir el embarazo, que realmente me den la posibilidad de tener una vida digna y plena, en condiciones óptimas. Bien. Que no solamente me digan, solamente tienes esta opción,
esa es tu libertad. Es una libertad súper disfrazada. Te están dando una opción y esa ya es tu libertad. Diana Luz. Yo creo en un país de libertades, creo en el aborto como un derecho de las mujeres y creo también que en esta mesa nadie ha negado que tenemos asuntos de valores, de formación, de una cultura que tenga que ver con una espiritualidad. También esta pandemia creo que nos deja mucho a la reflexión de volver a la espiritualidad. En Finlandia, por ejemplo, en otros países están los niños y las niñas llevando clases de meditación. Creo que sí tendríamos que, por un lado, hablar de esta formación, ¿no? que creo que está haciendo mucha falta desde la base educativa, no solamente desde las escuelas, pero partamos de la raíz, como dices tú, ¿no? De la familia. ¿Cómo están conformadas ahora las familias? El 40% de las familias en este país no está el padre. Sí. Si estos señores, volvemos a lo mismo, ¿no? Están impunes, son delincuentes, dan ese ejemplo, tienen muchas familias. Pero bueno, centrémonos en esta parte importante que creo que también vale mucho en la reflexión en torno a hablar de porcentajes. Hablemos de cifras. La mortalidad materna en Ciudad de México a partir de la aprobación del aborto es de 0. 0, 0. Yo pienso en la vida de las mujeres. Y pienso también en que estos falsos discursos, estos falsos debates, estas falsas cifras que usa la derecha para poder decir, mujeres no aborten, ustedes cuídense, no está hablando de la responsabilidad de los hombres. Entonces, creo que si estamos abriendo un debate donde tengamos que hablar de formación, hablemos de formación de los hombres, hablemos de legislaciones que sancionen a estos señores y que, por supuesto, en estas reincidencias hablemos de jóvenes, de señores que reinciden en tener hijos, donde no están siendo responsables, más allá de su libertad sexual. Hablemos de adolescentes que son reincidentes también, hombres, ¿no? Entonces pongamos el dedo en este renglón importante y no sectoricemos, no culpemos nada más a las mujeres, ¿no? Seamos integrales, como bien comentas, y saquemos el discurso satanista, ¿no? Nuevamente de las mujeres, de políticas públicas a mujeres. Oye, hablemos de vasectomías gratis para todos los señores, como política pública, ¿no? De entrada. Obligatoria, casi. Oigan, pero nada más, mortalidad materna no sigue en 0, ¿eh? De hecho, se acaba de sacar un informe en donde dice que ha habido 790 muertes en COVID, mortalidad materna. Por aborto. Mortalidad materna, pero estamos hablando de mortalidad materna que se tiene que tratar. Es decir, no me puedes decir nada más, como no es por aborto, no hay problema, no, tenemos que tratar el tema. Es aborto en este debate, sí. Pero seguro sí, tus cifras son válidas. El tema es los derechos aborto. De las mujeres, creo, ¿no? Porque estamos hablando de derecho a decidir, derecho a la salud, porque lo que nos importa son las mujeres. Sí, derecho a decidir. No, somos las mujeres. Sí. El derecho a decir, esta parte de si las cifras que dijeron no eran nada más porque murieron por la cuestión de maternidad, no, porque no había esta parte de cuidado, que hay un sistema de salud en crisis. Porque a lo mejor el señor abandonó, la mujer tuvo que llevar a cabo sola su embarazo, porque no tenía dinero para una clínica, porque el señor se ausentó, bueno. O porque el Estado invierte más más en los abortos, en invertirle en esta propuesta de abortos, a invertirle al sector salud. Si no le está invirtiendo. ¿Cómo de que no? No le está costando al Estado. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. A ver, no es un servicio gratuito. Por eso no es para gratuito. Las mujeres. Totalmente de acuerdo. No, es un discurso, insisto, es una falacia lo que estás diciendo. Que al ¿Quién Estado, paga los abortos, entonces? No, a ver, las mujeres que pueden acceden a un aborto. Pero los de público. No, el público. Que los estados solamente que han logrado que esto pase en Ciudad de México. ¿Quién los paga? Un estado de 32. No, por eso. Pero ¿Los impuestos de la gente? Los impuestos de la gente. O sea, sí hay un costo y sí los están pagando. Estás generalizando uno de lo que está pasando en todo el país. Las mujeres estamos pagando este servicio. No, entonces ¿dónde quedó su aborto legal, seguro y gratuito? Es que eso no está pasando en este país. O sea, me estás diciendo que en la Ciudad de México, entonces no ofrecen gratuitamente. Es la única entidad del país. Y que no son gratuitos porque los pagan. Por eso es la única entidad del país. Hablemos de las 31 entidades. ¿Qué están haciendo las mujeres? Están muchas muriendo. Estamos hablando de las cifras de Ciudad de México. Esto lo pagan las mujeres con su trabajo, quienes pueden, en una situación de privilegio. Porque un aborto con pastillas está en 2.500, 3,000 pesos. Sí, de acuerdo. ¿No? Pero entonces, si no, un té que puede costarle la vida. Y esto es
o sea, no le está costando al Estado, es por lo que estamos luchando las mujeres, Pero entonces porque sea un derecho. Que los 3 estados que ahorita estaban con bombo y platillo diciendo que habían legalizado el aborto, realmente se legalizó, pero lo tienes que pagar. Claro, Entonces, no, ¿cómo te estoy fue en diciendo contra? que en Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, que se legalizó, no puedes acceder a un hospital público. Ok. Que la única entidad en donde es gratuito es Ciudad de México. Y que no lo hemos logrado y que estamos luchando por eso. Eso te creo, es un tema de información. De acuerdo, de acuerdo. Y es interesante porque lo vamos a retomar, porque creo entonces que aquí viene esta parte tan necesaria de sí hablar de que si realmente esos estados lo aprobaron, o fue para ponerse nada más como la medallita de que estamos en esta parte. No es punitivo. Pero volvemos al punto, y Y es lo lo que puedes hacer. quisiera, Irene, que lo entendieras, es que no les están importando realmente los derechos. O sea, hablando de los estados, no de ti. Yo creo que tú sí estás convencida de los derechos de las mujeres, pero hablando de aquellos estados, los congresos que se ponen la medallita y que quieren y están hablando a favor de los derechos de las mujeres, ahí están comprobando que no están a favor de los derechos de las mujeres. Si realmente les interesara, te dirían, va el aborto con todo. Y no lo están haciendo así. Pues ese es nuestro argumento. Sí, no, Esa es nuestra y eso lucha. qué lamentable, ¿no? Porque Esa los es nuestra estados nada lucha. más están llevando por un Se rollo está llevando por ideológico, ¿no? fases, por pasos, porque me parece que esto le genera todavía mucha reticencia a quienes están legislando y Porque una no gran les cantidad interesan de las mujeres, hombres es triste. que representan iglesias. Yo te diría que he estado muy, muy de cerca con estos procesos para que los diputados locales en Oaxaca pudieran algunos votar o ausentarse para no votar. Llegaban a sus comunidades representantes de las iglesias cristianas, mormonas, adventistas, a tomarle sus cubículos de gestión social en sus comunidades. ¿Tú votas a favor de esto? Y nosotros, son tantos votos, así, para presionar a los señores. Entonces, es una situación que insisto, Compleja. le está costando a las mujeres y nos está costando la vida. Ojalá que en lo que viene y a raíz de lo que ocurrió en Estados Unidos, si es que van a empezar a llegar a manifestarse en este país, porque supongo que por ahí va el asunto en algunos sentidos, aprovechar la coyuntura para exigir ahora en nuestro país leyes que permitan precisamente pues garantizar las libertades de las mujeres. Los verdaderos derechos. Los verdaderos derechos de las mujeres, y esa pues es una lucha que vamos a estar, ojalá que veamos y ojalá que tenga sí, buenos no seas así. resultados Sí para queremos verla. beneficio de ellas, por supuesto. Sí, estamos que sí. luchando. Pues prácticamente estamos llegando ya al final, se fue rapidísimo. Sí. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros, pero no A nos ti y a tu podemos ir sin, público. por supuesto, sin escuchar sus reflexiones finales. Y pues evidentemente terminamos igual que como empezamos. Paulina, por favor. Muchas gracias. Yo lo que creo que es muy importante que este tema siga siendo tema de mujeres y de hombres. Es importante entender, y yo creo que, insisto, ¿no? El tema del aborto es algo que ha tenido dividido a las mujeres, al movimiento de mujeres, que podemos hacer muchísimo. Como decía Thatcher, ¿quieres que se diga algo? Pídeselo a un hombre. ¿Quieres que se hagan las cosas? Pídeselas a una mujer. Creo que si las mujeres lográramos reconciliar, podríamos llevar y hacer cosas increíbles en nuestro país. Seguimos sosteniendo que el aborto no es un derecho, el que sí es un derecho es el derecho a la vida en todas sus etapas gestacionales, en todas sus etapas de vida, y que nosotras creemos que el Estado debe de garantizar los derechos en todos los sentidos, de salud, de seguridad, de una vida libre de violencia. Creemos en esta cuestión de decir, oye, si le estás apoyando a mujeres que no desean continuar con su embarazo, también requerimos el apoyo para las mujeres que deciden continuar con su embarazo, que deciden tener a su hijo y que tienen que tener como un acompañamiento. Estamos convencidas en la participación de las mujeres en todos los espacios, no solo en la política, en todos los espacios es necesaria la participación de las mujeres. Es necesario también señalar, decir e invitar a participar a toda la ciudadanía, pero nosotras cerramos con esto también. Las mujeres merecemos y exigimos algo mucho mejor que el aborto. El aborto es violencia. Y pues que en sí el movimiento actual, feminismo predominante, no habla por todas las mujeres. Muchas gracias, Carlos. A ti, Paulina. Diana Luz. Quiero cerrar esta intervención a la manera de vivir Quintana, por todas las morras luchando en Sonora, por todas las mujeres que se han manifestado en las calles en Reforma,
para llegar a esta verdadera conquista que es el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. No vamos a bajar la guardia contra el patriarcado que quiere seguir oprimiéndonos desde la raíz, desde esta libertad que tenemos nosotras sobre nosotras mismas. Gracias a todas las organizaciones que acuerpan, que participan, que están con todas las mujeres que decidimos y que deciden practicarse un aborto, porque justo esto es lo que hace la diferencia en el presente y en el futuro de esas mujeres. Estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de los sueños y deseos de muchas mujeres y hablamos todavía de un país tan injusto, de una desigualdad estructural, sistemática de justicia que sigue privilegiando a los hombres para que ellos sí puedan abortar. Muchísimas gracias, Carlos y Paulina, por este debate tan rico, por esta conversación y pues bueno, seguiremos en esta lucha. Gracias, Diana Luz Vázquez Ruiz. Ella es defensora y promotora de los derechos humanos de las mujeres y de las infancias. Muchas gracias, Paulina Mendoza, fundadora y vocera de Mujeres Libres y Soberanas. Mil gracias a ambas por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por haber estado en este programa de Debatiendo con Carlos Castellanos. Recuerde, en punto de las 8 de la noche, el próximo jueves, tenemos una cita. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos La Octava Digital. Hasta el próximo jueves. Debatiendo con Carlos Castellanos.